Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué hay? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. El hijo de Simón Peres presenta en España la autobiografía de su padre y habla de la paz entre Israel y los palestinos. El grupo terrorista que atentó el pasado domingo en Mali contra las tropas españolas recibió un rescate millonario de España en 2010. El laborismo británico se opone a clasificar a Hezbollah como organización terrorista. La tensión militar entre India y Pakistán escala a niveles no vistos desde hace 4 décadas. Estos son los titulares de Radio Sefarad. Aquí hoy en las noticias volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Con ocasión de la presentación en España de la autobiografía de su padre, Soñar sin límites, Hemi Peres, hijo del fallecido presidente del Estado de Israel, Simón Peres, afirmó este lunes que no hay otra solución más que la paz entre israelíes y palestinos para desatascar un problema enquistado desde hace décadas y se mostró optimista pese al estancamiento del proceso de paz y de diálogo entre ambas partes. A juicio de Hemi Peres, la paz entre ambos pueblos pasa por la separación y la solución de los dos estados que convivan en paz y con fronteras seguras, el punto fundamental de la actuación política de Simón Peres en ese sentido y piedra angular del proceso de Oslo, hoy en día prácticamente aletargado por la situación en la región. Tenemos que separarnos del pueblo palestino. Es una cuestión de tiempo, de confianza, pero ese día llegará y cuando llegue viviremos juntos, cada uno en su estado con sus propias fronteras, afirmó. En política tenemos que crear las fronteras, pero para poder cruzarlas tienen que ser fronteras abiertas, no cerradas herméticamente, subrayó. Peres apeló también indirectamente a que los palestinos hagan un esfuerzo para volver a la senda del diálogo y señaló que la declaración de independencia de Israel es fruto de la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947 que establecía la partición de Palestina en 2 estados, uno árabe y uno judío. Los árabes, dijo, no aceptaron ese hecho y fue la guerra y la situación que con diversos altibajos conocemos hoy. Bueno, realmente ha sido bastante trascendental, lo han cubierto muchos medios, la presentación de este libro, de la autobiografía de Simón Peres, que trajo a España Hemi Peres para presentar su traducción a nuestro idioma. Y bueno, pues sus enseñanzas no solamente que no han caído en saco roto, sino que su hijo, a pesar de que no milita como político, sí que tiene muy claro cuál era el mensaje de su padre y al parecer tal como lo comunica también es el suyo, ¿no? Es decir, que aquí hay una situación que ya estaba establecida incluso por Naciones Unidas en el año 47, que en esta misma tierra disputada por 2 pueblos, lo único que se puede hacer es hacer una división y que se creen 2 estados. Eso evidentemente no es tan sencillo de hacer porque tenemos tierras, tenemos muchos intereses, tenemos gente que lleva tiempo viviendo ahí y gente que lleva mucho tiempo queriendo volver a vivir ahí, etcétera, etcétera. O sea, no vamos a descubrir nada nuevo, pero que en realidad pues estamos condenados de alguna manera a vivir ese proceso, un proceso que primero tiene que pasar por una separación para luego poder entablar un diálogo de igual a igual y establecer una convivencia efectiva y de fronteras, como dice él mismo, de fronteras abiertas y no cerradas herméticamente. El Grupo para el Apoyo del Islam y los Musulmanes, que atentó el pasado domingo en Malí contra las tropas españolas, recibió un rescate millonario en el año 2010 por la liberación de 3 cooperantes españoles. La Audiencia Nacional abrió diligencias para investigar los hechos. El 29 de noviembre de 2009, 3 cooperantes de la ONG Barcelona Acció Solidària fueron secuestrados cuando recorrían el país con la caravana de la organización catalana.
Después de 267 días, el secuestro más largo en la zona, los españoles quedan en libertad. Es entonces cuando empieza el baile de cifras respecto a lo que el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, pudo llegar a negociar por los españoles. España es el segundo país que más ha pagado a grupos yihadistas por rescates, un total de 15 millones entre el año 2008 y 2015, según revela el informe del Grupo de Estudios en Seguridad Internacional de la Universidad de Granada. En la madrugada del pasado domingo, las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Koulikoro, una base que aloja a 300 militares, protagonizó 2 ataques terroristas consecutivos con un coche bomba y armas de asalto. Pese a que ningún español resultó herido, sí se produjo la muerte de 2 cascos azules de la misión de la ONU en Mali y varios más resultaron heridos. Sí, y resulta paradójico esto, ¿no? Es decir, que justamente este grupo que, digamos que afortunadamente no causó muertos en este ataque, pero que era toda su intención, es al que España, en la época de Zapateros, a través del ministro de Exteriores Moratinos, pues pagó un rescate multimillonario por 3 cooperantes que estaban en una caravana de una organización en la zona. Lo que sí también hay que decir es que a partir de entonces cambió cómo se veía desde las organizaciones no gubernamentales el tema de las ayudas, ¿no? Porque antes, de alguna manera, era una especie de turismo humanitario, es decir, la gente se apuntaba para ir a repartir lo que se había recolectado de ayuda humanitaria en persona, cosa que tampoco tiene mucho sentido porque en realidad lo importante es que lleguen las ayudas a los destinatarios y no que la gente vaya a hacerse la foto con las personas a las que ha ayudado, ¿no? Pero en ese entonces se empezó a tener un poco más de conciencia de lo que estaba pasando, aunque no fue el último caso de que se pagaron rescates. Hubo muchos más también en esa zona y también en otras zonas del mundo, especialmente los vinculados a periodistas, ¿no? Pero en el caso de acciones de ONGs, este fue un caso muy sonado, que muchos recordarán, y que hoy en día, pues seguramente con el dinero que se pagó entonces se compraron unas armas que han servido para matar, si bien no a los españoles de los cascos azules, que afortunadamente no han sufrido bajas, sí a otros que formaban parte de la misma misión. Así que hay que tener muchísimo cuidado y intentar a veces cosas que son muy poco populares de cara al público y que consisten en no transigir y no negociar con grupos terroristas. El Partido Laborista Británico, liderado por Jeremy Corbyn, se manifestó en contra de la decisión de su gobierno local de clasificar a Hezbollah como una organización terrorista. El portavoz del Partido Laborista dijo que el ministro de Interior británico debía traer pruebas que justifiquen la decisión de prohibir también al brazo político del Hezbollah. El Partido Laborista Británico ha sido acusado de forma reiterada de tendencias antisemitas. Incluso 8 miembros del partido renunciaron al considerar que había antisemitismo en el partido, señalando principalmente a su líder, Jeremy Corbyn, quien fue acusado en el pasado de rendir homenajes a los terroristas que asesinaron a los deportistas israelíes durante los Juegos Olímpicos en Múnich en 1972. Sí, ayer dábamos la noticia de esto, que nos parecía muy lógico que un país como el Reino Unido, que considera a una parte de una organización como terrorista, también considere que la otra parte, la que evidentemente no actúa en el terreno, pero que proporciona la base política, social y legal para su acción,
también esté condenada en la misma categoría, ¿no? Nos parecía totalmente lógico, pero parece que esta lógica no funciona con algunos líderes de izquierda en el continente, vamos a decirlo de alguna manera más efectiva, de esta izquierda que está estableciéndose en Europa, que es muy distinta a los postulados que tenían los partidos laboristas, por ejemplo, de socialdemócratas hace solamente un par de décadas, ¿no? Incluso con todas sus reservas hacia el tema de los israelíes, etcétera, pero por lo menos tenían muy claro que los terroristas no debían recibir certificados de legalidad justamente de partidos como el socialista, que pretenden unos orígenes y unas raíces humanistas. No se puede, como en el caso anterior, transigir con los terroristas ni justificarlos legalmente o de alguna otra manera ideológica, como puede ser el no condenarlos y señalarlos como lo que son. La tensión militar entre India y Pakistán, dos potencias nucleares y grandes rivales históricos, ha escalado este martes a niveles de hace 4 décadas. El gobierno indio ha reconocido que cazas de su fuerza aérea penetraron en el país vecino para bombardear campos de entrenamiento del grupo Jaish-e-Mohammed, que ha asumido la autoría del atentado que el 14 de febrero mató a 44 soldados indios en Cachemira. Es la primera incursión aérea en territorio pakistaní desde la guerra de 1971. Mientras el gobierno indio ha indicado que en la incursión han participado 12 cazas que han abatido a un número importante de terroristas, las autoridades pakistaníes quitaron importancia a la operación, informando que los daños causados han sido mínimos, que la acción ha ocurrido en una zona despoblada y que no ha alcanzado ningún objetivo. Los dos países se han enfrentado en 3 grandes guerras, varios conflictos más pequeños y multitud de escaramuzas a lo largo de los 2.900 kilómetros de frontera que los separan. A raíz de otro ataque terrorista en 2016, el ejército indio bombardeó el territorio sobre la línea de control en una acción quirúrgica. Una acción quirúrgica, entonces, que tampoco reconoció el gobierno de Pakistán. O sea, cada uno tiene aquí su estrategia que nos resulta incomprensible, pero también resulta incomprensible y que ahora que se visibiliza esta tensión militar entre India y Pakistán, pues los periódicos tengan que recurrir a las hemerotecas para explicar que ahí hay un conflicto abierto por territorios, con territorios ocupados, etcétera, y nadie en el mundo se le ha ocurrido montar un boicot a India o Pakistán por esos territorios ocupados militarmente, ni alguien se empeña en que en todas las reuniones de los distintos órganos de Naciones Unidas se condene a India o Pakistán por este tema. Es decir, evidentemente aquí hay un conflicto abierto y hay unos territorios que están en disputa, exactamente igual que los territorios de lo que se conoce como Cisjordania y la Franja de Gaza. Es decir, son territorios que Israel no se ha anexado, porque los administra, pero no forman parte del territorio reconocido dentro de Israel, excepto los barrios orientales de Jerusalén y los altos del Golán, pero de lo que es Cisjordania, el resto de territorios y la Franja de Gaza son territorios en disputa. Y lo mismo pasa con la India y Pakistán. Y por eso quería aprovechar que han subido nuevamente a las noticias, desgraciadamente, ¿no?, estos enfrentamientos, que afortunadamente tampoco parece que van a pasar a mayores, por el hecho de que hay, como muchísimos conflictos abiertos por territorios. Incluso en la propia Europa, en la isla de Chipre, tenemos que el norte de Chipre ha sido invadido militarmente por Turquía en el año 74 y desde entonces están allí. Y nadie ha puesto en marcha
un boicot, sanciones y desinversión en Turquía, o por el contrario en Grecia, por no sé qué, por esta situación. Así que lo que queremos ahora señalar es el doble rasero del que tantas veces hablamos, pero que ya está más que justificado el hecho de que ha salido a colación en los últimos días, por ejemplo, con lo que se ha hablado sobre Francia, que el presidente Macron estaba por aceptar la definición del antisionismo como antisemitismo, porque otra vez no existe en todo el planeta un país al que se le condene en general, no a su gobierno, no a una parte de su población, sino al hecho de que exista ese país, que se le condene a pesar de que ese país haya sido creado por una recomendación de Naciones Unidas en el año 47, como recordábamos en la primera de estas noticias. Así que creo que es el momento de que el periodismo, especialmente el de habla hispana y especialmente el español, tome conciencia de hasta qué punto lo que están haciendo no es información, sino es incluso más que opinión, es militancia. Cerramos así las noticias de hoy aquí en Radio Sefarad de esta primera parte, porque volvemos ahora con la agenda cultural. Vamos ahora con la agenda cultural de hoy aquí en las noticias de Radio Sefarad. Hola, Raquel. Hola, Alex. Hola a todos. Cuéntanos, ¿qué tienes? Nos vamos a Galicia. Ah, muy bien. Porque la ciudad de Tui ha recibido esta semana la visita del Comité Evaluador de la Red de Juderías de España. Porque ya saben que Tui es candidata para incorporarse a esta red. La comisión evaluatoria ha podido conocer in situ el patrimonio judío de este municipio gallego. Tras la inspección, la gerente de la red, Marta Puig, ha valorado positivamente la candidatura tudense, manifestando que Tui es Tu cara dice que sí, entra, ¿no? En la red. No hace falta que llegues. Que Tui es un placer desde que la pisas hasta que te vas. Nos fuimos muy contentos, tiene muchas posibilidades. Tampoco ha querido dar un sí definitivo. Un sí rotundo no, pero... es halagüeño, ¿no? Sí, parece que sí. La candidatura de Tui inició su camino en septiembre, cuando la red de juderías abrió el plazo de admisión de nuevos miembros. Puig estuvo acompañada por los representantes de municipios adheridos ya, como Ávila y Monforte de Lemos, y ejercieron como anfitriones de esta visita el alcalde de Tui, Carlos Vázquez Padín, y el concejal de Cultura, entre otros. Recorrieron los principales puntos de la ciudad donde la presencia judía fue más notable, como el Museo Diocesano. No es que allí hubiera presencia judía, sino que en este museo se custodian los sanbenitos. Ya saben, aquellos... aquella manera de estigmatizar a los judaizantes. La catedral, que también atesora varias piezas de platería judía y una menorá grabada en el claustro. Y, como no, el conjunto histórico, donde se encuentra en la calle Ordóñez los restos de una sinagoga. Así que le deseamos mucha suerte a Tui y a ver si se confirma estas buenas vibraciones sobre la pista de Tui que tuvo la responsable de la red de juderías, Marta Puig. Estupendo, pues ese es el inicio de la agenda y ahora continuamos con otra noticia. Polémica en el Festival de Eurovisión, como siempre, Alex. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado ahora? Es la pregunta. Bueno, grosso modo, resulta que el candidato francés es gay de origen musulmán y se han burlado un poquito de él en la red porque es un gay, digamos, con mucha pluma, como se diría en algunos ámbitos, y el pobre se ha tenido que defender de esto y también de algunos comentarios antisemitas que
o de carácter antisemita que había vertido en la red en años anteriores. Él dice que cuando era más joven y no tenía conciencia de las cosas y tal. O sea que es un candidato un poquito polémico. Y para agregar polémica al asunto, resulta que en la televisión israelí se va a emitir una serie que se llama Duz Pua, que se centra en la historia de un cantante francés gay de origen musulmán que participa en el Festival de Eurovisión y del que se sospecha que es terrorista. Vaya, o sea que las tiene todas el pobre. Según informaban medios israelíes, la cadena pública francesa habría comunicado a Cannes, a la entidad de radiodifusión israelí, que si no retiraba sus planes de emitir la serie, no competirían en Tel Aviv, porque se da la coincidencia de que el representante francés, que se llama Bilal Hassani, que, perdonen, no lo había dicho todavía, bueno, pues es de origen magrebí y abiertamente homosexual. Sí, vaya, que encaja a la perfección con el personaje de la serie. Parece como que se hubieran inspirado un poco. Entonces, la Unión Europea de Radiodifusión, que organiza el festival, confirmó en un comunicado que se encontraba mediando entre ambas televisiones, la francesa y la israelí, y que otorgaba una importancia decisiva a la libertad de expresión y a la reputación del Festival de la Canción de Eurovisión. Estamos en conversaciones con el anfitrión de Eurovisión 2019, Cannes, sobre la producción para garantizar que el resultado sea satisfactorio para ambas partes. Hubo como una especie de amago de retirada de Francia de Eurovisión 2019, pero toda la delegación francesa está trabajando junto a Bilal Hassani en vista de la final programada para mayo en Tel Aviv. Así que no corre peligro la participación francesa en este festival, que no puede ser más polémico. Bueno, no corre peligro que participe, otra cosa es que se vea dañada, ¿no? Un poco la imagen de su representante a raíz de la emisión o no de esta serie. Y ya que hablamos de dañar la imagen, bueno, pues decirles que varias publicaciones judías que se publican, valga la redundancia y perdonen, en Israel y Francia, rescataron algunos tuits que pudieran leerse como frases antisemitas. En uno de ellos, Hassani, el representante francés, denunciaba crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado de Israel. No es una declaración que nos cause sorpresa. Se une este cantante a muchísimos otros que eligen esta manera de criticar a Israel, que puede ser, que tiene tintes antisemitas, pero que, como les decimos, bueno, pues que Hassani ha dicho que era una cuenta en la que escribían varios amigos, que era muy joven y que, bueno, son errores de juventud. Bueno, pues esos errores de juventud, como él comenta, ya será cada cual quien los valore. Nosotros pasamos a cerrar la agenda con otro asunto, el último. Con arte. Con arte, con arco o no. No, con el Thyssen Bornemisza, que presenta el montaje especial Pioneras, Mujeres Artistas de la Vanguardia Rusa, que del 1 de marzo al 16 de junio reúne una selección de 12 obras de las colecciones del museo de autoras como Natalia Goncharova, Alexandra Exter, Olga Rosanova, Nadeska Udaltsova, Lyubov Popova, Bárbara Stepanova y nuestra Sonia Delannoy. Además de textos, biografías y fotografías. Todas ellas crecieron y se formaron en un régimen que se aferraba a los valores de la época preindustrial y, sin embargo, se convirtieron en pioneras de la creación, difusión y defensa de los nuevos lenguajes artísticos que fascinaron y escandalizaron a partes iguales a la sociedad rusa y europea de comienzos del siglo XX. La presencia de Sonia Delannoy pues, nos interesa especialmente y sobre ella hablaremos, creo, casi les puedo prometer, con Alicia Perris en un próximo El micrófono de Alicia Perris. Muy bien, pues mientras tanto nosotros esperamos esa entrevista. Nos despedimos hasta las próximas noticias de aquí de Radio Sefarad. Que pueden escucharnos en www.radiosefarad.com. Radiosefarad.com. Hasta mañana.